Pasar al tiempo de la exposición de la palabra del Señor y vamos a continuar nuestra serie de estudios en el libro de Josué. Así que yo le voy a pedir que usted vaya a su Biblia y vaya conmigo al capítulo 2 del libro de Josué. Es allí entonces donde esta mañana nos mantendremos meditando en la palabra del Señor. Capítulo 2 del libro de Josué. La palabra del Señor, capítulo 2 del libro de Josué. Dice la escritura: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueren tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana en la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre vuestra cabeza. Si mano le tocare, y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos, llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los perseguían buscaron por todo el camino, pero no lo hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos
por tu bendita y maravillosa y gloriosa palabra, por tus maravillosos y portentosos hechos que nos hablan a nuestra vida y que están descritos allí. Te suplicamos, oh mi Dios, tu favor para con nosotros, que tú nos ayudes a admirarte y a contemplarte a ti a través de tu palabra y que tú traigas, Señor, bendición sobre tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, luego de haber concluido o haber estudiado el capítulo 1 que estudiamos la semana pasada, luego de haberlo leído, luego de quedar con Dios llamando al pueblo para dar esos últimos detalles y preparativos para el cruce del Jordán y la posesión de la tierra prometida, parece entonces que lo más lógico dentro del libro es que entonces se nos relate el cruce del paso del río Jordán y la posesión de la tierra. Es lo más lógico que automáticamente luego del capítulo 1 encontremos nosotros el relato de el pase del Jordán y la posesión de la tierra prometida. Pero, mis amados hermanos, en medio de ello, es decir, en medio de ese capítulo 1 y el relato del pase del Jordán y la posesión de la tierra prometida, encontramos otro relato que está estratégicamente introducido entre estos dos. Y este tiene la finalidad de dar esos últimos toques de preparación del pueblo, pero además también mostrar la soberanía de Dios y la ratificación de esas promesas que Dios le había dado al pueblo. Pero además también tiene como finalidad mostrar su maravillosa y preciosa gracia para con pecadores. Les había dicho que la tierra era de ellos, que iban a tomar posesión de la tierra. Recuerden también que se le mandó a Josué que debía esforzarse y ser valiente. Y Josué entonces debía actuar como ese caudillo delante del pueblo de Israel y estratégicamente entonces se vale de 2 espías para ir y explorar la tierra. Otro de los puntos importantes que debemos entender es que la toma de Jericó iba a ser estratégicamente para la toma de las demás ciudades-estados de Canaán. Por lo tanto, entonces Josué estratégicamente envía a estos 2 hombres a espiar la tierra. Ahora, otra cosa importante que nos dice nuestro relato es que Josué envía a estos hombres secretamente. Ahora, cuando dice secretamente, el texto nos está diciendo que Josué no le dijo a todo el pueblo que iba a enviar 2 espías, sino que él tomó 2 espías y secretamente del pueblo los envía para que exploren la tierra. Es decir, la intención de Josué era que nadie del pueblo de Israel supiese que él estaba haciendo esta estrategia, enviando a 2 hombres a explorar y espiar la tierra. Ahora, el envío de estos 2 espías también nos recuerda un acontecimiento anterior a esto, del cual también formó parte Josué. Y era que anteriormente fueron enviados 12 hombres, representantes de cada una de las tribus, para también explorar la tierra, enviados por Moisés. Dentro de los cuales estaba Josué, el propio Josué y también Caleb. En esa ocasión, 10 de estos hombres dieron un testimonio negativo de la tierra delante del pueblo. Y esto trajo como consecuencia o como resultado llevó al pueblo al desánimo. Es decir, Dios nos sacó de allá y ahora nos va a traer a esta tierra que no vamos a poder poseer, donde hay hombres muy grandes. Y esto trajo la ruina del pueblo por su incredulidad, porque a ellos también se les había dicho que iban a poseer esa tierra. Parece entonces, entendiendo esto, que Josué quiere en este punto y por experiencia propia evitar que el pueblo se desanime. Esa era una de las cosas que también Josué estaba preveyendo en el capítulo 1, cuando llama a esas tribus para que formen parte también de la batalla que iba a tomar el pueblo de Israel frente a las naciones cananeas.
Josué entonces quiere evitar que de la misma manera por alguna u otra razón pueda venir el desánimo sobre el pueblo, quizá por algún testimonio negativo o inesperado por parte de estos dos espías. Sin embargo, estos dos espías, nos dice el relato, llegan a la ciudad de Jericó. Debemos saber que la ciudad era una ciudad amurallada, es decir, tenía muros a su alrededor. Esto con el fin de protegerse de los enemigos. Estaba rodeada de muros para la protección contra los enemigos. Y estos hombres, nos dice el relato, entran en la casa de una mujer que se llama Rahab. Una mujer de dudosa reputación. Es decir, una ramera, una prostituta. A ese es el lugar que providencialmente llegan los dos espías. Ahora podemos preguntarnos, bueno, ¿cuál es la razón por la cual estos dos hombres llegan a la casa de una ramera o de una prostituta? Posiblemente la razón por la cual los dos espías llegan a la casa de una ramera, o en este caso de Rahab, era porque, siendo la casa de una prostituta, sabemos que probablemente tenía muchos visitantes. Y eso no sería algo extraño que otros dos hombres estuviesen en la casa de Rahab. No habría ninguna sospecha sobre ellos. La casa de una prostituta visitada por cantidad de personas, que sospecha pudo haber levantado el hecho de que dos hombres más estuviesen en la casa, que probablemente era frecuentemente visitada por gran cantidad de personas. Pero otra razón puede ser que quizás la casa de Rahab pareció estratégicamente buena para que los espías llegaran. Recuerden que la casa de Rahab, como nos lo va a decir el relato más adelante, estaba construida en el muro, lo que iba a permitir no solamente que estos hombres pudiesen observar la tierra, sino que también salir rápidamente del lugar. Ahora, esas son las razones que nosotros podemos dar o podemos desprender de por qué estos hombres llegaron a la casa de Rahab. Sin embargo, mis amados hermanos, más allá de esto, la razón principal o la razón fundamental es que el Dios soberano, que había prometido dar la tierra al pueblo de Israel, ya estaba trabajando en el corazón de Rahab, y providencialmente entonces lleva a estos espías a la casa de esa mujer que iba a guardar la vida de ellos, y iba a ser un medio por el cual Dios iba a obrar en medio de su vida y en la nación. Ahora bien, Dios entonces usa esto para llevar a cabo sus planes. Luego nos sigue diciendo el relato, el rey de Jericó es informado de la incursión de estos dos hombres que tenían el propósito de espiar la tierra. Ahora, Jericó ya había escuchado acerca de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. El pueblo estaba cerca y ciertamente o muy probablemente ya Jericó había tomado previsiones en cuanto a resguardar la ciudad. Y probablemente muchos guardias estaban alertas a aquellos sospechosos que pudiese ocurrir dentro de la ciudad. El pueblo de Jericó, el rey de Jericó, estaban prevenidos ya ante la acechanza y los relatos de Dios y el pueblo de Israel. Estaban a la expectativa de cualquier amenaza. Por esa razón, entonces, se enteran rápidamente de que hay dos hombres sospechosos dentro de la tierra y que también están precisamente en la casa de Rahab. El rey entonces envía hombres a buscar a los espías para que saquen o para probablemente interrogarlos y preguntarles qué hacen allí. Y se presentan en la casa de Rahab. Estos hombres tocan y le dicen: Rahab, sabemos que hay dos hombres aquí, que has hospedado dos hombres que vienen entonces a explorar la tierra. Es necesario que los saques.
Y hasta allí entonces tenemos a los 2 espías en la casa de Rahab y al rey de Jericó intentando entonces prenderles para probablemente no solo interrogarlos, sino también quitarles la vida. Rahab nos saca una conclusión como que, bueno, como los hombres están allí de flojos, y entonces no van a pelear y por eso entonces la tierra no será quitada. Esa no es la conclusión de Rahab. No se debía que el temor estaba sobre los habitantes de la tierra. La razón por la cual Rahab puede afirmar efectivamente que Dios va a dar la tierra de Jericó a los hijos de Israel es porque ella dice en el siguiente versículo: hemos oído, hemos escuchado, hemos entendido y escuchado las proezas que Dios ha hecho con su pueblo. Sabemos nosotros que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Rahab había oído atentamente lo que Dios había hecho a favor de su pueblo. Ahora, ¿qué había hecho Dios a favor de su pueblo? Bueno, los había liberado de manera poderosa de Egipto, afligiendo a Faraón, endureciendo a Faraón. ¿Para qué? Para mostrar su gloria y su poder. No solamente lo vemos ahora y lo entendemos ahora, no solamente sobre la nación de Egipto, sino sobre todas las naciones alrededor. Eso que hizo el Señor con Israel en medio de Egipto no era solamente para liberarlos, sino también para traer temor y para hacer escuchar su voz y su obra en medio de todas las regiones alrededor de la tierra. Y eso era algo que también Rahab lo había escuchado y lo había creído. Había escuchado no solamente cómo Dios los había liberado de Egipto con mano poderosa, sino como también los hizo pasar el mar rojo en seco. Y no solamente pasaron ellos en seco, sino que destruyó a todo el ejército del faraón en medio del mar. Y esas cosas que todos los habitantes habían escuchado, porque Rahab dice, hemos oído, para ella fue, mis amados hermanos, una evidencia de la obra de Dios y de rendir efectivamente en fe su vida ante el Señor. La fe de Rahab estaba fundamentada en la obra de Dios, estaba fundamentada en la palabra de Dios, y era la palabra de Dios y las obras de Dios lo que le habían hecho entonces temblar, temer, y no solamente eso, sino actuar en favor de ese Dios. Es el poder de Dios lo que Rahab reconoce, es la soberanía de Dios lo que ella entonces llega a admirar. Y esa, mis amados hermanos, es la verdadera fe. No es simplemente un conocimiento o un sentimiento acerca de Dios. Un sentimiento que me hace sentir bien y agradable acerca de Dios. La verdadera fe brota del oír lo que Dios ha hecho y hará por su pueblo y lleva a las personas a actuar conforme a eso. Pero la fe de Rahab o la confesión de Rahab no termina allí, sino que avanza. Porque ahora Rahab no solamente está expresando la soberanía y el dominio de Dios, sino la majestad de Dios. Ella sigue diciendo, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Rahab probablemente como cualquier otro cananeo pudo quizás haberse refugiado en sus dioses, que eran muchos. Pero Rahab reconoce que todos esos supuestos dioses no son Dios, sino que el verdadero Dios es Jehová, tanto en el cielo como en la tierra. Y esa es una declaración, o esa era a lo que específicamente el pueblo de Israel debía llegar. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 39, Moisés hablando al pueblo,
luego de hablar acerca de las obras del Señor en medio del pueblo de Israel, Él les dice: aprendan hoy y reflexionen en su corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Moisés les está diciendo en Deuteronomio capítulo 4 versículo 39 al pueblo de Israel: miren todo lo que Dios ha hecho. Las obras de Dios, de ese Dios poderoso, son evidencia de que es el único Dios verdadero y que es el Dios en el cielo y en la tierra. Y esa es la misma confesión de Rahab. Simplemente por haber escuchado cómo Dios había liberado al pueblo de Israel de Egipto, los había hecho pasar por medio del mar y había destruido a 2 reyes amorreos que estaban antes del Jordán. Aquí tenemos, mis amados hermanos, a una mujer pagana, cananea, idólatra probablemente, prostituta, haciendo esta maravillosa confesión y afirmando la supremacía de Dios. Rahab da por sentado entonces que no hay otro Dios activo en el cielo y en la tierra sino Jehová. Ahora, no termina allí la maravillosa confesión de Rahab, sino que parece que cada vez aumenta y crece más. Porque esta confesión de Rahab la lleva entonces en el versículo 12 a lo que la verdadera fe debe llevar a los hombres: a buscar refugio en Dios, a buscar misericordia en Dios. Rahab está convencida que Jehová es el Dios, que ese Dios va a entregar la tierra de Jericó, que va a traer juicio aún sobre la nación por su idolatría, porque esa era la razón por la cual entonces Dios iba a dar la tierra al pueblo de Israel y iba a excluir a las naciones paganas de Canaán. Y ante la ira venidera que percibe entonces Rahab, ella dice: os ruego, le dice a los espías, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros. Rahab, actuando en fe, había guardado la vida de los espías. Ella le dice: así hagan ustedes conmigo y con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, que salvaréis la vida de mi padre, de mi madre, mis hermanos y mis hermanas, todo lo que es suyo, y que libraréis, vean lo que dice Rahab, nuestras vidas de la muerte. Rahab sabía lo que se avecinaba, lo que Dios iba a hacer por causa de la maldad de las naciones cananeas. Y no se conforma Rahab entonces con solamente conocer los hechos de Dios, porque todos los pueblos habían escuchado lo que Dios había hecho. Pero la fe no es solamente saber lo que Dios ha hecho, es refugiarse en ese Dios poderoso que ha obrado poderosamente. Por eso Rahab no se queda solo en conocimiento, sino que corre en busca de ese refugio, en ese Dios poderoso que sabe que va a traer su juicio sobre Jericó. Rahab entonces corre escapando de la ira que vendrá, que sabe que vendrá sobre todos y cada uno de ellos, y corre a ampararse bajo la misericordia de Dios. Rahab no solo tiembla ante el terror del Señor, sino que también puede percibir que aunque ante ese Dios airado y que destruirá a los impíos, también puede hallar misericordia. Y eso es lo que hace en esta maravillosa confesión de Rahab. Actuó, confesó a Dios y buscó refugio en Dios. Ahora, mis amados hermanos, esta expresión de Rahab, que es, digamos, el tema central de nuestro texto, estas palabras de Rahab, ¿quién iba a imaginar o quién esperaría que podrían salir de la boca de una mujer de dudosa reputación como lo era Rahab, de una ramera, cananea, idólatra, de una mujer que estaba apartada totalmente del pacto, fuera del pueblo, pero que
por fe, demostrada a través de sus acciones, halló misericordia en Dios. Alcanzó la promesa de Dios, esa promesa en la cual Dios prometió bendecir a todas las naciones y reunir pueblos de toda lengua y nación para la gloria y alabanza de su nombre. Y en este punto entonces debemos decir que de igual manera, aún Dios, como ha obrado o como obró en la vida de Rahab, sigue obrando en la vida de los hombres y de las mujeres en medio de este mundo, a través del anuncio de sus poderosos hechos. No importa cuál sea la condición, no importa si es una ramera o una prostituta igual que Rahab, no importa si es un delincuente, no importa si es un asesino, no importa si es quien se considere el peor pecador de este mundo, todos pueden hallar misericordia en Dios si confiesan su pecado antes del día de la ira. Por lo tanto, esta acción y confesión de Rahab nos sigue llevando ahora a nuestro tercer punto, a la huida y a la protección ahora, no de los espías, sino de Rahab. El versículo 15 en adelante hasta el capítulo 21 nos narra entonces cómo Rahab hace escapar a los dos espías. Ya sabemos que la casa de Rahab estaba estratégicamente en el muro. Y Rahab entonces hace descender a los espías por la ventana. Una cuerda por la ventana y los espías entonces descienden por la casa que estaba en el muro. Esto permitió que los espías, en primer lugar, hiciesen su cometido de espiar la tierra y en segundo lugar, poder huir de manera rápida. Ahora, Rahab les dice, vayan al monte, esperen 3 días, porque recuerden que los perseguidores andan aún por allí. Ahora, es interesante que Rahab les diga que esperen 3 días. Y recordemos nosotros que en el capítulo 1, el pueblo de Israel estaba esperando solamente 3 días para pasar el Jordán y para comenzar a incursionar en la conquista de Canaán. Ahora bien, esta sección o esto que también es descrito como un pacto entre los espías y Rahab, en la cual ella le dice, tengan misericordia de mí, de la misma manera que yo he tenido misericordia de ustedes, guardando su vida, expone una sola condición por parte de los espías. Bueno, está bien, Rahab, ciertamente nosotros vamos a hacer un pacto contigo, pero hay una condición. La condición, Rahab, es que en esa misma ventana de la cual hemos sido nosotros descolgados por ti, en esa misma ventana tú coloques un cordón de grana o de escarlata, o más fácil un cordón rojo. Era lo que debía poner Rahab allí. Y entonces nosotros sabremos en el día de que el Señor nos dé la tierra, que todos aquellos que estén en ese lugar, entonces su vida no será tocada, es decir, serán perdonados y guardados de la destrucción de Jericó. Recuerden que la destrucción implicaba la muerte de todos y cada uno de sus habitantes. Ahora, ese cordón escarlata debía ser colgado en la ventana y serviría como señal de que esa familia o esa casa y todos sus habitantes serían guardados de la ira que derramaría el Señor sobre la nación o sobre la ciudad de Jericó. Pero esto nuevamente, mis amados hermanos, nos lleva a recordar las obras del Señor. Cuando Israel fue liberado de Egipto y cuando el ángel de la muerte se paseó por toda la ciudad dando muerte a los primogénitos de todos los hombres y de los animales, el Señor les dijo que preparasen la Pascua, es decir, la cena allí, y que pintasen los dinteles de las puertas
con la sangre del cordero. Y aquellos que estuviesen allí, entonces el ángel de la muerte no pasaría. De la misma manera, todos aquellos que tuviesen esa marca o que estuviesen en ese lugar donde estaba esa marca, serían guardados y protegidos por el Señor. Eso los identificaría como aquellos que habían confiado, que se habían refugiado en Dios para ser guardados y entonces y librados de la ira venidera. Ahora yo sé que muchos al día de hoy hablan y dicen es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios diferente al del Nuevo Testamento. Porque el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor y vemos entonces en el Antiguo Testamento un Dios que mataba a hombres, mujeres y niños, ¿cierto? Ahora debemos nosotros saber que la destrucción de las naciones cananeas no era un capricho de Dios. No era porque Dios tenía un pueblo y entonces vio esa tierra que era buena y dijo, no, yo voy a sacarlos a ellos y voy a introducir a mi pueblo. Esa no era la razón. La razón por la cual Dios hace lo que hace era por la impiedad de las naciones cananeas, que aún ofrecían a sus hijos en sacrificio a sus dioses. De la misma manera que de este lado del planeta hacían también los indígenas, los incas, y todos aquellos que estuvieron acá antes que llegase la civilización. Ahora bien, a pesar de eso, es decir, a pesar de la impiedad de las naciones cananeas, Dios sigue mostrando su misericordia, salvando a una mujer como Rahab, no solamente a ella, sino a todos aquellos que se refugiaron finalmente en la casa de Rahab, teniendo el Señor misericordia de aquellos que tienen fe y que se arrepienten de su pecado. Y esta es una muestra de la gracia del Señor y de la salvación que el Señor otorgó aún también a algunos de los habitantes de esas naciones impías que se arrepintieron. Y una vez más, mis amados hermanos, luego de esto, queda como que sellada la fe de Rahab. Porque ¿sabe qué hizo Rahab? Rahab, una vez que los espías se van, versículo 21, ella los despidió. ¿Y sabe qué? No esperó al siguiente día. Rahab no esperó y allí pensando, ¿será que cuándo vendrán? ¿O qué? ¿O será que puedo poner el cordón mañana? No, se fueron y ella ató el cordón de grana a la ventana. Nuevamente Rahab demuestra su fe en Dios y también su temor en Dios, porque sabía lo que Dios iba a hacer, dándole la tierra a los israelitas, pero también sabía que cumpliendo su parte del pacto, Dios también entonces cumpliría su parte con ella. Esa fe y esa señal entonces hacen de Rahab una mujer de obras y de fe. No en vano Santiago nos dice que Rahab la ramera fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe de Rahab era una fe que se manifestó en acciones, en obras que Dios usó para hacer avanzar su plan en medio de este mundo. Por lo tanto, mis amados hermanos, amigos, si usted es de aquellos que dice que tiene fe, pero no entiende el significado de la fe, ni obra conforme a la fe, déjeme decirle que su fe está muerta. ¿Y sabe qué? ¿Para qué sirve una fe muerta? Para nada. La fe, mis amados hermanos, nos lleva a actuar en pro de Dios, en pro del avance del reino de Dios en medio de este mundo. Nos lleva a vivir vidas para la gloria de Dios.
tal cual como nos los muestra Rahab. Pero en cuarto lugar, vemos el regreso entonces de los espías a dar la información a Josué. Dice que ellos caminaron, esperaron que los que perseguían se fueran o no los hallaran. Y en el versículo 23 dice, volvieron los dos hombres, descendieron del monte, vinieron a Josué y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Una de las cosas que ciertamente le contaron fue el haberse conseguido con una mujer como Rahab, que guardó su vida y que confesó su fe en el Dios de ellos. Eso dieron evidencia y testimonio los espías a Josué. Y luego de eso, dice el texto, dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Estas palabras entonces ratifican la promesa del Señor. El pueblo recibe ánimo por la fidelidad del Señor. Cuando les dicen, Josué, el Señor hizo cosas maravillosas allí. ¿Y sabes qué? El Señor ha entregado. El Señor ha entregado esa tierra en nuestras manos. Vean que los espías no dicen, mira Josué, esos hombres están temerosos, tienen miedo y los vamos a derrotar fácil. No. El Señor ha entregado esa tierra en nuestras manos. Y mis amados hermanos, todo el relato entonces se fundamenta en que es Dios quien obra para darles esa tierra. Y usa todo lo demás para llevar a cabo el hecho de que el pueblo entienda que es Él el que les da la tierra y que ciertamente la tierra será de ellos. La conquista de la tierra se dará por el Señor, no por los espías, no por Josué, no por Rahab, sino porque Dios estaba orquestando todas y cada una de las cosas de manera perfecta para llevar a cabo sus planes. Y quiero cerrar entonces, mis amados hermanos, con unas aplicaciones que nos deja nuestro texto. En primer lugar, el texto nos deja que siempre debemos hacer lo que nos corresponde de manera diligente. La iniciativa de Josué de enviar a los espías es una muestra de ellos, del actuar y del obrar diligentemente. Josué había confiado y estaba seguro de la palabra del Señor, pero de la misma manera él tenía que hacer lo que le correspondía. Dios nos ha dado innumerables promesas, mis amados hermanos. Dios nos ha prometido también una tierra, un cielo nuevo y una tierra nueva a la cual hemos entrado a través de Cristo. Pero sabe que Dios espera que nosotros vivamos también esforzada y valientemente en este mundo para su gloria. En segundo lugar, nuestro pasaje nos deja como aplicación que la verdadera fe es una fe que obra. Porque la fe que no obra es una fe muerta y no sirve de nada. La verdadera fe es una fe que obra. La acción de Rahab demostró que actuar conforme a su fe o que actuar es actuar conforme a la fe. La verdadera fe es una fe que actúa, que se manifiesta tal como lo hizo Rahab y tal cual, como nos dice también Santiago, lo hizo Abraham. Por lo tanto, mis amados hermanos, debemos nosotros no solamente tener un simple conocimiento acerca de quién es Dios, de lo que Él ha hecho, sino que vivir por esa fe y manifestar esa fe en nuestras vidas. Pero en tercer lugar, hermanos, nuestro texto nos deja que esa gracia de Dios, que esa obra de Dios no tiene límites. Rahab, ¿quién iba a pensar que Rahab
o que Dios iba a escoger a una mujer como Rahab entre sus planes, una prostituta pagana que en este pasaje fue alcanzada por la gracia y la misericordia de Dios. Fue salvada, añadida al pueblo del pacto. Y no solamente eso, sino que Dios la usó para que por medio de su descendencia viniese nuestro Señor y Salvador Jesús. Cuando vemos la genealogía de nuestro Señor, encontramos a una mujer cananea, pagana, prostituta, llamada Rahab, que creyó en Dios, que se arrepintió y que vino a formar parte del pueblo, y que además el Señor no solamente la añadió a su pueblo, sino que le dio el privilegio de estar dentro de la familia de nuestro Señor y Salvador Jesús, en el cual se evidencia entonces son benditas todas las naciones de la tierra. Hermanos, la gracia de Dios no tiene límites. A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra condición, la gracia del Señor está allí para aquellos que se arrepienten de sus pecados. Y Dios sigue llamando a hombres y mujeres pecadores para que se arrepientan, para que vengan delante de Él, para que rindan sus vidas y para que el Señor también los use ahora para la gloria de su nombre. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu bendita y maravillosa palabra, por tus hechos, Señor, portentosos en medio de tu historia. Gracias, Señor, te damos por el ejemplo que encontramos en tu palabra de hombres y mujeres fieles que creen y actúan, Señor, conforme a esa fe. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, a actuar, Señor, conforme a aquello que creemos, a vivir, Señor, conforme a esa fe que profesamos, y a saber, Señor, que también puedes y sigues obrando en tu gracia de manera poderosa sobre los pecadores de este mundo. Ayúdanos, Señor, a anunciar tus portentosos hechos que transforman, que cambian, Señor, la vida y los corazones de los hombres. Gracias te damos en el nombre de Jesús.